Buenos días a todos. En el video de hoy se abordará el análisis de la forma real de la señal Wi-Fi, un fenómeno que utilizamos diariamente, pero que pocas veces comprendemos desde una perspectiva más analítica, científica o detallada. A lo largo de este contenido vamos a explorar cómo se distribuye la señal en el espacio, cómo influye la distancia en la intensidad y finalmente cómo el cálculo integral permite modelar su geometría mediante el concepto sólidos de revolución. Empezando por cuál es la forma del Wi-Fi o cómo es su aspecto realmente, tenemos que la mayoría de las personas piensan que es una esfera, una nube, ondas que se expanden a través del router. Pero bueno, si esto fuera tan sencillo, no existirían esas zonas muertas, esas zonas donde el internet no llega, de la misma manera que llega a la cocina o a la habitación o estando lejos del router. El concepto es un poco más detallado y más uniforme de lo que creemos. Esta imagen nos ayuda para darnos una imagen mental de la idea que solemos tener de esta señal de Wi-Fi. Una especie de cúpula de cobertura alrededor del router, donde algunos dispositivos se pueden conectar sin ningún tipo de problema, pero otros, como la tablet que se encuentra afuera, se queda sin conexión. Esto nos da una referencia de que no es nada simple ni nada uniforme, lineal, de lo que podemos creer. Bueno, debemos de tener en cuenta que la señal no es infinita. Es como la luz de una bombilla. Es súper intensa cerca de la fuente, pero se va debilitando con la distancia. ¿Por qué? Porque su energía se tiene que repartir en un área cada vez más y más grande. Este fenómeno se llama atenuación y es la clave para poder modelar nuestra señal. Y la variable principal sería la distancia. Aquí tenemos la fórmula y la gráfica de la intensidad de la señal, un modelo simplificado pero que representa el comportamiento de la señal con respecto a la distancia al router. Aquí tenemos en la gráfica el eje vertical, la intensidad de la señal, y en el eje horizontal, la distancia al router. Su comportamiento lo podemos ver que viene en picada, pero que suavemente se va atenuando, poco a poco. Y nunca llega a cero, lo que representa que siempre hay señal, aunque sea mínima. Esta área azul, bajo la curva, sería que llega hasta 3, 0 hasta 3 serían los límites escogidos para analizar este comportamiento. Y cuando esta área azul gira alrededor del eje X, cada pequeño tramo forma un disco y la suma de todos ellos crea un sólido tridimensional. Este proceso se llama sólido de revolución y el resultado que lograremos a continuación sería una figura que se va abriendo a medida de que la señal pierde intensidad. Como les dije anteriormente, un sólido de revolución es aquel que se forma al girar una función en torno a algún eje, como lo podemos ver en esta imagen. Al girar la función de la intensidad de la señal, se forma este sólido de revolución, el cual su volumen se calcula como pi por la integral del cuadrado de la función, lo que representa la suma de muchos discos delgados, donde cada disco tiene como radio el valor de la función. Su área es pi por el radio al cuadrado y su grosor es un cambio muy pequeño en x. Se utiliza el método de discos para este sólido porque al dividirlo en cortes perpendiculares al eje de giro, cada sección forma un disco sólido sin huecos, lo que permite simplificar el problema y calcular el volumen sumando todas esas pequeñas partes. Y esta es básicamente nuestra receta matemática para calcular el volumen. No necesitamos resolverla completamente para entenderla, sino identificar sus partes. La integral representa una suma continua, es decir, vamos acumulando pequeños volúmenes. El número pi aparece porque al hacer girar la figura se forman secciones circulares. Luego de esto tenemos la función f de x, que es la que define la forma de la señal, en este caso esa especie de trompeta que describe cómo se expande el Wi-Fi. Y por último, los límites de integración.
de 0 a 3, que nos indican que solo estamos midiendo el volumen en los primeros 3 metros desde el router. En pocas palabras, lo que hacemos es introducir la función dentro de esta fórmula y el resultado que obtenemos es sorprendentemente simple. Pero esto no es un solo número cualquiera, este valor representa el volumen total de la cobertura útil de ese rango de 3 metros, desde la zona donde la señal es más fuerte hasta donde aún funciona correctamente. En pocas palabras, acabamos de medir algo que no podemos ver, la forma y alcance del Wi-Fi. Ahora les hablaré de cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo al reemplazar la función que describe cómo se expande el Wi-Fi en la fórmula general del volumen por método de discos. Primero, lo que hacemos es tomar la fórmula general del volumen por discos y reemplazar nuestra función. En este caso, usamos la función 1 sobre x más 1 que moldea cómo se comporta el Wi-Fi. Además, definimos los límites de integración de 0 a 3 que representan la distancia desde el router hasta el alcance que queremos analizar. Con esto ya tenemos la integral completamente planteada. Ahora pasamos a resolver la integral. La expresión que tenemos es 1 sobre x más 1 al cuadrado, que es una forma bastante común en el cálculo. Para resolverla utilizamos la regla básica de integrales y el resultado es menos 1 sobre x más 1. Este resultado representa la acumulación de todos esos pequeños discos de señal. Ahora proseguimos, hacemos la resta entre estos dos valores, tenemos menos un cuarto menos menos 1. Como hay dos signos negativos, esto se convierte en una suma, entonces nos queda un menos un cuarto que es igual a 3 cuartos. Finalmente multiplicamos este resultado por pi, que es parte de la fórmula general del volumen, y así obtenemos como resultado final 3pi sobre 4. Este valor representa el volumen total de la señal Wi-Fi en los 3 primeros metros desde el router. Ahora bien, ¿para qué sirve esto en la vida real? Este tipo de cálculo es muy útil, por ejemplo, para los ingenieros de sistemas o ingenieros de redes, para permitir saber dónde ubicar un router de manera estratégica, evitando obstáculos como paredes que puedan afectar la señal. También ayuda a precedir la cobertura antes de instalar la red, lo que nos puede ahorrar tiempo y recursos. Y algo muy importante, nos permite identificar las famosas zonas muertas, esos lugares donde el Wi-Fi no llega bien. Al final, esto marca la diferencia entre una conexión inestable y una red que funciona de manera eficiente. Finalmente, todo nos deja una idea clave. Las matemáticas no solo sirven para hacer cálculos, sino también para entender cosas que no podemos ver directamente. En este caso, nos permitieron visualizar y medir la forma del Wi-Fi, y esto es solo uno de los ejemplos de cómo las matemáticas nos ayudan a descubrir estructuras invisibles en el mundo que nos rodea. Así que la próxima vez que algo te parezca difícil de entender, tal vez la respuesta no esté en lo visible, sino en lo que aún no esté o hemos modelado matemáticamente.